Dios te bendiga y bienvenido al día número 100 de la Biblia en un año. Te saluda Catherine Pérez y quiero felicitarte porque el día de hoy cumplimos 100 días donde hemos estado consecutivamente leyendo la palabra de Dios, donde cada día hemos estado leyendo un diferente capítulo. Hemos leído ya varios libros del Antiguo Testamento donde hemos visto la mano poderosa de Dios, ofreciendo siempre su gracia y su misericordia para con la humanidad. Aleluya. Así que muchas felicidades porque Dios nos ha ayudado hasta el día de hoy a continuar con esta meta, con esta jornada de leer la palabra de Dios dentro de un año. Así que muchas felicidades, y si te has quedado en alguna ocasión, en algún día, en unos capítulos atrás te quedaste, ponte al día, o únete, simplemente camina a la par de este deseo, de este anhelo de poder leer la palabra. ¿Sabes? En el mundo ajetreado en el cual nosotros nos encontramos, nunca va a haber tiempo para hacer las cosas que importan. Necesitamos nosotros crear el tiempo, hacer el espacio para poder hacer aquello que verdaderamente nuestra alma necesita. Es muy fácil siempre decir, sabes, no tengo tiempo, no puedo, pero tenemos tiempo para otras cosas. Tenemos tiempo para pasar a las redes sociales, para ver una serie, para ver videos chistosos, etc. Así que tenemos que crear el tiempo y manejar nuestro tiempo con propósito y enfoque, con el propósito de hacer aquellas cosas que nos bendicen en lo eterno. Amén. Así que el día de hoy vamos a continuar con la lectura bíblica que tenemos para este día, que es el segundo libro de Samuel, y vamos a estar leyendo el capítulo 17 al capítulo 19. Esos capítulos vamos a estar viendo el día de hoy con la Biblia Nueva Traducción Viviente. Así que si aún no lo has ido a buscar, ve, ponle pausa a este video, este audio, ve, búscala. De una vez quiero también recordarte que este podcast está disponible en 3 plataformas: en Apple Podcasts, YouTube y en Spotify. Así que en cualquiera de esas 3 plataformas vas a poder encontrar este podcast y vas a poder unirte allí. Déjanos saber en los comentarios si estás escuchando esto en YouTube, de dónde nos estás escuchando, qué te parece. Déjanos saber ahí en los comentarios que tú estás conectado dentro de esta lectura bíblica. Y si me estás escuchando desde Apple Podcasts o Spotify, déjanos un review, por favor. Déjanos saber qué piensas tú del podcast, para que otras personas también puedan ver tus reviews y puedan conectarse a este podcast. Aleluya. Así que antes de iniciar, vamos a orar. Siempre antes de una lectura, pedimos a Dios que Él sea que ministre nuestras vidas y nuestros corazones con su palabra. Sabes, la palabra es viva y es eficaz. Y Dios, el autor de ella, es quien le pedimos que Él sea quien ministra nuestras vidas ese día, nos revele qué es lo que Él quiere hablar a nuestros corazones por medio de cada porción. Padre que estás en el cielo, en esta hora te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de poder leer tu palabra en este día, pidiéndote, Señor, que tú seas ministrando a cada una de nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, dándote gracias porque has sido bondadoso, Señor, nos has dado el entendimiento hasta este día, Señor, para poder, Señor, leer tu palabra. Señor, pedimos que en ese día, Señor, tú nos reveles tu palabra, ministres nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Así que vamos a comenzar en el capítulo 17, verso 1 en adelante, y dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: déjame escoger a 12,000 hombres que salgan en busca de David esta noche.
Lo alcanzaré cuando esté agotado y desanimado. Él y sus tropas se dejarán llevar por el pánico y todos huirán. Luego mataré solamente al rey y te traeré de regreso a toda la gente, así como una recién casada vuelve a su marido. Después de todo, es la vida de un solo hombre la que buscas. Entonces estarás en paz con todo el pueblo. Este plan les pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Pero después Absalón dijo: traigan a Usaí, el arquita. Veamos lo que él piensa acerca de este plan. Cuando Usaí llegó, Absalón le contó lo que Ahitofel había dicho y le preguntó: ¿qué opinas? ¿Debemos seguir el consejo de Ahitofel? Si no, ¿qué sugieres? Bueno, le contestó Usaí, esta vez Ahitofel se equivocó. Tú conoces a tu padre y a sus hombres. Son guerreros poderosos. En este momento están muy enfurecidos, como una osa a la que le han robado sus cachorros. Y recuerda que tu padre es un hombre de guerra con experiencia. Él no pasará la noche con las tropas. Seguramente ya está escondido en algún pozo o en alguna cueva. Y cuando salga y ataque y mueran unos cuantos de tus hombres, entonces habrá pánico entre tus tropas y se correrá la voz de que están masacrando a los hombres de Absalón. Así pues, hasta los soldados más valientes, aunque tengan el corazón de un león, quedarán paralizados de miedo. Porque todo Israel sabe qué poderoso guerrero es tu padre y qué valientes son sus hombres. Recomiendo que movilices a todo el ejército de Israel y que llames a los soldados desde tan lejos como Dan, al norte de Beerseba, al sur. De esa manera tendrás un ejército tan numeroso como la arena a la orilla del mar. Y te aconsejo que tú personalmente dirijas las tropas. Cuando encontremos a David, caeremos sobre él como el rocío que cae sobre la tierra. De este modo, ni él ni ninguno de sus hombres quedarán con vida. Y si David llegara a escapar a una ciudad, tú tendrás a todo Israel allí a tu mando. Luego podremos tomar sogas y arrastrar las murallas de la ciudad al valle más cercano hasta que cada piedra haya sido derribada. Absalón y todos los hombres de Israel dijeron: el consejo de Usaí es mejor que el de Ahitofel, pues el Señor había decidido frustrar el consejo de Ahitofel, que en realidad era un plan mejor, para poder traer la calamidad sobre Absalón. Usaí les contó a Sadoc y a Abiatar, los sacerdotes, lo que Ahitofel les había dicho a Absalón y a los ancianos de Israel, así como lo que él mismo había aconsejado. Rápido, les dijo, encuentren a David e insístanle que no se quede en los vados del río Jordán esta noche. De inmediato debe cruzar e internarse en el desierto. De lo contrario, morirán, él y todo su ejército. Jonatán y Ahimaaz se habían quedado en El Rogel para no ser vistos al entrar ni al salir de la ciudad. Habían acordado que una sirvienta les llevaría el mensaje que ellos debían darle al rey David. Sin embargo, un muchacho los vio en Rogel y se lo contó a Absalón. Así que escaparon a toda prisa a Bahurim, donde un hombre los escondió dentro de un pozo en su patio. La esposa del hombre puso una tela sobre la boca del pozo y esparció grano encima para que se secara al sol. Por eso nadie sospechó que estaban allí. Cuando llegaron los hombres de Absalón, le preguntaron a la mujer: ¿has visto a Ahimaaz y a Jonatán? La mujer contestó: estuvieron aquí, pero cruzaron el arroyo. Entonces los hombres de Absalón los buscaron sin éxito y regresaron a Jerusalén. Luego los dos hombres salieron del pozo y se apresuraron a ir donde estaba el rey David. Rápido, le dijeron, cruce el Jordán esta misma noche. Y le contaron cómo Ahitofel había aconsejado que lo capturaran y lo mataran. Entonces David y los que estaban con él cruzaron el río Jordán durante la noche, y todos llegaron a la otra orilla antes del amanecer.
Cuando Aitofel se dio cuenta de que no se había seguido su consejo, ensilló su burro y se fue a su pueblo natal, donde puso sus asuntos en orden y se ahorcó. Murió allí y lo enterraron en la tumba de la familia. Pronto David llegó a Mahanaim y a estas alturas Absalón había movilizado a todo el ejército de Israel y estaba guiando a sus tropas a través del río Jordán. Absalón había nombrado a Amasa comandante de su ejército para reemplazar a Joab, quien había sido el comandante bajo David. Amasa era primo de Joab, su padre era Jeter, un ismaelita, su madre Abigail, hija de Naas, era hermana de Sarbia, la madre de Joab. Absalón y el ejército israelita armaron el campamento en la tierra de Galaad. Cuando David llegó a Mahanaim, fue recibido calurosamente por Sobi, hijo de Naas, que venía de Rabá, de los amonitas, por Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y por Barzilai, de Galaad, que era de Rogelim. Ellos trajeron camillas, ollas de cocina, recipientes para servir, trigo y cebada, harina y grano, tostado, frijoles, lentejas, miel, mantequilla, ovejas, cabras y queso para David y los que estaban con él, porque dijeron: todos ustedes deben estar muy hambrientos, cansados y con sed después de su largo caminar por el desierto. Segunda de Samuel, capítulo 18. David entonces reunió a los hombres que estaban con él y nombró generales y capitanes para que los dirigieran. Envió las tropas en 3 grupos, un grupo bajo el mando de Joab, otro bajo el mando del hermano de Joab, Abisai, hijo de Sarbia, y el tercero bajo Itaí de Gat. Entonces el rey les dijo a sus tropas: yo iré con ustedes. Pero sus hombres se opusieron terminantemente e insistieron: no debe ir. Si tenemos que salir en retirada y huir, aunque maten a la mitad de nosotros, no cambiaría nada para las tropas de Absalón. Es a usted al que buscan. Usted vale por 10,000 de nosotros. Es mejor que se quede aquí en la ciudad y nos envíe ayuda si la necesitamos. Si ustedes piensan que ese es el mejor plan, lo seguiré, respondió el rey. De modo que se quedó al lado de la puerta de la ciudad mientras las tropas marchaban en grupos de cientos y de miles. Entonces el rey les dio esta orden a Joab y a Abisai y a Itaí: por consideración a mí, traten con bondad al joven Absalón. Y todas las tropas escucharon que el rey daba esta orden a sus comandantes. Así que comenzó la batalla en el bosque de Efraín. Y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Aquel día hubo una gran matanza y 20,000 hombres perdieron la vida. La batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Durante la batalla, Absalón se cruzó con algunos hombres de David. Trató de escapar en su mula, pero al pasar cabalgando debajo de un gran árbol, su cabello se enredó en las gruesas ramas. La mula siguió y dejó a Absalón suspendido en el aire. Entonces uno de los hombres de David vio lo que había pasado y le dijo a Joab: vi a Absalón colgando de un gran árbol. ¿Qué?, preguntó Joab. ¿Lo vistes ahí y no lo mataste? Te hubiera recompensado con 10 piezas de plata y un cinturón de héroe. No mataría al hijo del rey ni por 1,000 piezas de plata, le respondió el hombre a Joab. Todos escuchamos lo que el rey les dijo a usted, a Abisai y a Itaí. Por consideración a mí, por favor, perdonen la vida del joven Absalón. Si yo hubiera traicionado al rey y matado a su hijo, y de seguro el rey descubriría quién lo hizo, usted sería el primero en abandonarme a mi suerte. Basta ya de esta tontería, dijo Joab. Enseguida Joab tomó 3 dagas y las clavó en el corazón de Absalón mientras estaba colgado, todavía vivo, del gran árbol. Luego 10 jóvenes escuderos de Joab rodearon a Absalón y lo remataron. Entonces Joab hizo sonar el cuerno de carnero
y sus hombres regresaron de perseguir al ejército de Israel. Arrojaron el cuerpo de Absalón dentro de un hoyo grande en el bosque y encima apilaron un montón de piedras. Y todo Israel huyó a sus hogares. Mientras aún vivía, Absalón se había erigido a sí mismo un monumento en el Valle del Rey, porque dijo: no tengo hijo que perpetúe mi nombre. Le puso al monumento su propio nombre y es conocido como el monumento de Absalón hasta el día de hoy. Después Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo: déjeme ir corriendo para darle al rey las buenas noticias, que el Señor lo ha librado de sus enemigos. No, le dijo Joab, no serían buenas noticias para el rey saber que su hijo está muerto. Puede ser mi mensajero otro día, pero hoy no. Entonces Joab le dijo a un etíope: ve a decirle al rey lo que has visto. El hombre se inclinó y se fue corriendo, pero Ahimaas continuó rogándole a Joab: pase lo que pase, por favor, deje también que yo vaya. ¿Para qué quieres ir, hijo mío?, le respondió Joab. No habrá recompensa por la noticia. Estoy de acuerdo, pero igual permítame ir, le suplicó. Joab finalmente le dijo: está bien, puedes ir. Entonces Ahimaas tomó el camino más fácil por la llanura y corrió a Mahanaim, y llegó antes que el etíope. Mientras David estaba sentado entre las puertas internas y externas de la ciudad, el centinela subió al techo de la entrada de la muralla. Cuando se asomó, vio a un solo hombre que corría hacia ellos. Desde arriba le gritó la novedad a David, y el rey respondió: si estás solo, trae noticias. Al acercarse el mensajero, el centinela vio que otro hombre corría hacia ellos. Gritó hacia abajo: allí viene otro. El rey respondió: también trae noticias. El primer hombre corre como Ahimaas, hijo de Sadoc, dijo el centinela. Él es un buen hombre y trae buenas noticias, respondió el rey. Ahimaas le gritó al rey: todo está bien. Se inclinó delante del rey, rostro en tierra, y dijo: alabado sea el Señor su Dios, quien ha entregado los rebeldes que se atrevieron a hacerle frente a mi señor el rey. ¿Qué me dices del joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Está bien? Cuando Joab me dijo que viniera, había una gran conmoción, contestó Ahimaas, pero no supe lo que pasaba. Espera aquí, le dijo al rey. Y Ahimaas se hizo a un lado. Enseguida el etíope llegó y le dijo: tengo buenas noticias para mi señor el rey. Hoy el Señor lo ha librado de todos los que se rebelaron en su contra. ¿Qué me dices del joven Absalón?, preguntó el rey. ¿Se encuentra bien? El etíope contestó: que todos sus enemigos, mi señor el rey, ahora y en el futuro, corran con la misma suerte de ese joven. Entonces el rey se sintió abrumado por la emoción. Subió a la habitación que estaba sobre la entrada y se echó a llorar. Y mientras subía, clamaba: oh, mi hijo Absalón, hijo mío, Absalón. Si tan solo yo hubiera muerto en tu lugar. Oh, Absalón, mi hijo, mi hijo. Segunda de Samuel, capítulo 19. Pronto le llegó a Joab la noticia de que el rey estaba llorando y haciendo duelo por Absalón. A medida que el pueblo se enteraba del profundo dolor del rey por su hijo, la alegría por la victoria se tornaba en profunda tristeza. Ese día todos regresaron sigilosamente a la ciudad, como si estuvieran avergonzados y hubieran desertado de la batalla. El rey se cubrió el rostro con las manos y seguía llorando. Oh, Absalón, hijo mío, oh, Absalón, hijo mío, hijo mío. Entonces Joab fue a la habitación del rey y le dijo: hoy salvamos su vida y la de sus hijos e hijas, sus esposas y concubinas. Sin embargo, al actuar de esa forma hace que nos sintamos avergonzados de nosotros mismos. Parece que usted ama a los que lo odian y odia a los que lo aman. Hoy nos ha dejado muy en claro que sus comandantes y sus tropas no significan nada para usted.
Pareciera que si Absalón hubiera vivido y todos nosotros estuviéramos muertos, estaría contento. Ahora salga y felicite a sus tropas, porque si no lo hace, le juro por el Señor que ni uno solo de ellos permanecerá aquí esta noche. Entonces quedará peor que antes. Así que el rey salió y tomó su lugar a las puertas de la ciudad, y a medida que se corría la voz por la ciudad de que él estaba allí, todos iban a él. Mientras tanto, los israelitas que habían apoyado a Absalón huyeron a sus casas, y por todas las tribus de Israel había mucha discusión y disputa. La gente decía, el rey nos rescató de nuestros enemigos y nos salvó de los filisteos, pero Absalón lo echó del país. Ahora Absalón, a quien ungimos para que nos gobernara, está muerto. ¿Por qué no pedirle a David que regrese y sea nuestro rey otra vez? Entonces el rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar para que les dijera a los ancianos de Judá: ¿por qué son ustedes los últimos en dar la bienvenida al rey en su regreso al palacio? Pues he oído que todo Israel está listo. Ustedes son mis parientes, mi propia tribu, mi misma sangre. ¿Por qué son los últimos en dar la bienvenida al rey? Además, David les pidió que le dijeran a Amasa: ¿cómo eres de mi misma sangre? Al igual que Joab, que Dios me castigue y aún me mate si no te nombro comandante de mi ejército en su lugar. Así que Amasa convenció a todos los hombres de Judá y ellos respondieron unánimemente y le mandaron a decir al rey: regrese a nosotros y traiga de vuelta a todos los que lo acompañan. Así que el rey emprendió su regreso a Jerusalén. Cuando llegó al río Jordán, la gente de Judá fue hasta Gilgal para encontrarse con él y escoltarlo hasta el otro lado del río. Simeí, hijo de Gera, el hombre de Bahurim de Benjamín, se apresuró a cruzar junto con los hombres de Judá para darle la bienvenida al rey David. Otros 1000 hombres de la tribu de Benjamín estaban con él, entre ellos Siba, el sirviente principal de la casa de Saúl. Los 15 hijos de Siba y sus 20 sirvientes bajaron corriendo hasta llegar al Jordán para recibir al rey. Cruzaron los vados del Jordán para llevar a todos los de la casa del rey al otro lado del río, ayudándolo en todo lo que pudieron. Cuando el rey estaba a punto de cruzar el río, Simeí cayó de rodillas ante él. Mi señor el rey, por favor, perdóname, le rogó. Olvidé la terrible cosa que su siervo hizo cuando usted dejó Jerusalén. Que el rey lo borre de su mente. Estoy consciente de cuánto he pecado. Es por eso que he venido aquí este día siendo el primero en todo Israel en recibir a mi señor el rey. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo: Simeí debe morir porque maldijo al rey ungido por el Señor. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia?, exclamó David. ¿Por qué hoy se han convertido en mis adversarios? Este no es un día de ejecución, pues hoy he vuelto a ser el rey de Israel. Entonces, volviéndose a Simeí, David juró: se te perdonará la vida. Ahora bien, Mefiboset, el nieto de Saúl, descendió de Jerusalén para encontrarse con el rey. No había cuidado sus pies, cortado su barba, ni lavado su ropa desde el día en el que el rey dejó Jerusalén. ¿Por qué no viniste conmigo, Mefiboset?, le preguntó el rey. Mefiboset contestó: mi señor el rey, mi siervo Siba me engañó. Le dije: ensilla mi burro para que pueda ir con el rey. Pues como usted sabe, soy lisiado. Siba me calumnió cuando dijo que me negué a venir. Pero sé que mi señor el rey es como un ángel de Dios. Así que haga conmigo como mejor le parezca. Todos mis parientes y yo solo podíamos esperar la muerte de su parte, mi señor. Pero en cambio me honró al permitirme comer a su propia mesa. ¿Qué más puedo pedir? Ya dijiste suficiente, respondió David. He decidido que tú y Siba se dividan tu tierra en partes iguales.
Désela toda a él, dijo Mefiboset. Estoy satisfecho con que usted haya vuelto a salvo, mi señor el rey. Barzillai de Galaad había descendido de Rogelim para escoltar al rey a cruzar el Jordán. Era muy anciano, tenía 80 años de edad y muy rico. Él fue quien proveyó el alimento para el rey durante el tiempo que pasó en Mahanaim. Cruza el río conmigo y quédate a vivir en Jerusalén, le dijo el rey a Barzillai, y allí me haré cargo de ti. No, le respondió, soy demasiado viejo para ir con el rey a Jerusalén. Ahora tengo 80 años de edad y ya no puedo disfrutar de nada. La comida y el vino ya no tienen sabor. Tampoco puedo oír las voces de los cantantes. Sería nada más una carga para mi señor el rey. Tan solo cruzar el río Jordán con el rey es todo el honor que necesito. Después déjenme regresar para que muera en mi ciudad, donde están enterrados mi padre y mi madre. Pero aquí está su siervo, mi hijo Kimam. Permítale que él vaya con mi señor el rey y que reciba lo que usted quiera darle. Muy bien, acordó el rey. Kimam irá conmigo y lo ayudaré en cualquier forma que tú quieras. Haré por ti cualquier cosa que desees. Luego, toda la gente cruzó el Jordán junto con el rey. Después que David lo hubo bendecido y besado, Barzillai regresó a su propia casa. El rey cruzó el Jordán hacia Gilgal y llevó a Akimam con él. Todas las tropas de Judá y la mitad de las de Israel escoltaron al rey en su camino. Pero todos los hombres de Israel se quejaron con el rey. Los hombres de Judá se adueñaron del rey y no nos dieron el honor de ayudarlo a usted, ni a los de su casa, ni a sus hombres al cruzar el Jordán. Los hombres de Judá respondieron, el rey es un pariente cercano. ¿Por qué tienen que enojarse por eso? No hemos tocado la comida del rey ni hemos recibido algún favor especial. Pero hay 10 tribus en Israel, respondieron los otros, de modo que tenemos 10 veces más derecho sobre el rey que ustedes. ¿Qué derecho tienen de tratarnos con tanto desprecio? ¿Acaso no fuimos nosotros los primeros en hablar de traerlo de regreso para que fuera de nuevo nuestro rey? La discusión continuó entre unos y otros, y los hombres de Judá hablaron con más dureza que los de Israel. Aleluya. Vemos dentro de estos capítulos que acabamos de leer una triste historia entre el pleito, ¿verdad?, de poder o del trono de Absalón, el hijo de David, sobre su padre, donde David ha tenido que huir del trono, ha tenido que huir de Israel, salir escapando por su vida y a la misma vez ver cómo muchas personas que estaban bajo su cuidado, bajo su reinado, darle la espalda, pero a la misma vez ver cómo la gracia y el favor y la misericordia de Dios permanece a su favor a través de varias personas que se ponen a favor de él y arriesgan su vida, cuidando de él, proveyendo para él, siendo espías aún para él. Y a través de todo esto vemos nosotros que Dios no pierde el control. Dios tiene el control absoluto, aunque Dios ha permitido que esto suceda como consecuencia. Recordemos nosotros de aquella palabra que Natán le dio a David como consecuencia de aquello que él había hecho, de haber adulterado y haber él asesinado a un hombre. Vemos nosotros que esa es la consecuencia de aquella acción que David hizo hace unos capítulos atrás, donde estábamos leyendo, y vemos que este es el cumplimiento de la palabra que Dios le dio a David por el profeta Natán. Ahora vemos nosotros que Dios está permitiendo todo esto y vemos a la misma vez la gracia
de Dios sobre la vida de David y vemos nosotros cómo Dios frustra los planes de Absalón. Aunque Absalón considera el haberse ganado el favor del pueblo, aunque Absalón se ha querido sobreponer sobre su padre haciendo muchas cosas indignantes que deshonran a su padre, que no honran a su padre. Vemos que Dios mete su mano y permite de que Absalón siga el consejo de Usai. El consejo de que, y vemos nosotros que la palabra misma nos dice que el consejo de Aitofel era el consejo que hubiera tenido que seguir él para poder ganar aquella batalla, Absalón. Y una de las cosas que vemos aquí es el hecho de que en el momento que Aitofel se da cuenta de que no se siguió su consejo, sino que el de Usai, Aitofel va y se suicida. Entendía lo que le esperaba a él el momento en el cual David regresara al trono. Sabía a Aitofel que la batalla ya la había perdido a Absalón. Y cobardemente, por decirlo de esta manera, Aitofel va y se suicida mejor, se quita la vida, arregla, pone todo en orden y va y se suicida. Y vemos en el capítulo 17 que David en su caminar, huyendo, saliendo de Israel, cruza el río, cruza el Jordán y la gracia del favor de Dios está sobre él, donde personas del otro lado lo reciben, que son leales a él, leales a su reinado de él. Así que vemos nosotros que la soberanía de Dios, como él frustra los planes, permite que Absalón reciba consejo de Usai para darle tiempo a David de poder escapar y prepararse con todo esto. Y vemos nosotros que Dios permite todo esto y a la vez prepara camino para que él pueda llegar a salvo al otro lado. En el capítulo 18 vemos nosotros cómo David prepara su ejército y él quiere ir al frente de la batalla porque él sigue sintiéndose responsable como rey, como gobernante de Israel, de ir al frente de la batalla. Pero le dicen a él, no, su vida vale mucho más que la de todos nosotros. Necesitamos que se quede aquí. Nosotros iremos a pelear la batalla. Sus súbditos leales a él, donde Dios le sigue dando aquel respaldo a David. Vemos que Dios le da aquel respaldo a David. Y vemos que David divide su ejército y le da instrucciones claras a Joab, a Abisai y a Itaí que no dañen al joven Absalón, que por favor le tengan cuidado. Ahora, vemos nosotros que podrían decir muchos que la coincidencia de que ese árbol estaba allí y se quedó trabado allí por esa razón, si se hubiera cortado ese árbol, si hubiera pasado más antes, no, esto simplemente era la provisión de Dios. Esto era simplemente, es simplemente la soberanía de Dios, que Dios tiene el control absoluto de todas las cosas y permite de que Absalón quede colgado de un árbol, queda a mano de sus enemigos, por decirlo así, para que lo capturen y lo maten. Desafortunadamente, ¿verdad? Para David no se pudo llevar a cabo el deseo de David de que no se matara, que se tratara con bien a Absalón, pero esto también es parte de las consecuencias de las acciones de Absalón, de la manera en la cual él también se ha comportado, en la cual él ha querido tomar justicia, hacer justicia con sus propias manos. Él ha querido hacer las cosas por sus propias fuerzas. Él hacer las cosas a su manera, a ponerse por encima de su padre y deshonrarlo también en tantas maneras, en tantas diferentes formas. Y vemos, ¿verdad?, que Joab manda a que se mate
Absalón, pero el siervo dice, no, yo no voy a hacer aquello, porque yo sé que David dijo explícitamente, no maten al joven. Y Joab, siendo el comandante, dijo, no, yo lo voy a matar y punto. Así que vemos nosotros en ese instante de que Joab mata a Absalón, porque recordemos que Joab fue quien abogó a David para que Absalón se trajera de Jesús, porque sabía de que David lo extrañaba, pero hubiera sido mejor posiblemente que se quedara allá. Pero bueno, recordemos de que Dios tiene todo en sus manos y tiene el control de todo, y Dios ha permitido que todo esto suceda. No de que Dios lo provocara, sino de que en el poder soberano de Dios, Él permitió que esto se llevara a cabo. Dios no incitó a Absalón, ese era el corazón de Absalón. De la misma manera como vemos nosotros el corazón de David cuando recibe la noticia de que Absalón había muerto, donde David muestra un corazón de un padre más de que de un rey. Y vemos nosotros que su reacción no fue de celebración que su adversario había muerto, aunque porque lo había quitado del reinado Absalón a David. Pero vemos de que en vez David llora porque este era su hijo. Históricamente, a través de la historia del mundo, podemos ver nosotros cómo la razón de poder viene a ser un gran dilema, un gran problema en familias, reyes, gobernantes, donde padres matan a hijos, a esposas, donde hijos mandan a matar al padre para ellos poder tener el poder tener el gobierno. Y aquí vemos nosotros a David que no le importaba a él aquello, sino que le dolía la muerte de su hijo. Y ese era el corazón de David, muy distinto que el de Absalón, en el cual Absalón estaba persiguiendo a David, su padre, para matarlo, para ejecutarlo, para deshacerse de él y poder él consolidar, el reino en Israel bajo su dominio de él. En el capítulo 19 vemos nosotros ya que vemos, ¿verdad?, a raíz de esta respuesta de David, que Joab, su comandante, lo reprende. Porque era tanto el luto de David, dice la palabra, que el pueblo ya no celebró aquella victoria, sino de que ellos estaban entristecidos por la tristeza del rey que había perdido a su hijo, a pesar de que Absalón, era la razón de la división en el pueblo y el gran lamento que se había creado. Pero vemos, ¿verdad?, de que David regresa a Jerusalén y vemos, ¿verdad?, de que Simei había sido uno de los que habían maldecido al rey David, pero regresa inmediatamente y se presenta delante de David para pedir perdón. Y David le dice, creo que David se encontraba en una posición ya mucho más mayor, con un entendimiento diferente, donde él le dice, ¿sabes qué? Está bien, así dejémoslo. Donde en otras ocasiones creo que cuando más joven David habíamos visto aquella personalidad de un guerrero activo, un guerrero que inmediatamente respondía. Vemos aquí a David que regresa con tristeza a Jerusalén. Y le dice a David a Simei, está bien, no te preocupes, estás perdonado. Y vemos, ¿verdad?, que después de esto Mefiboset se presenta delante de él y David le cuestiona, ¿por qué no fuiste conmigo? Y entendemos entonces de que
Mefiboset no se había ido del lado de Absalón, sino de que, o que había dicho de que le pertenecía a Saúl, ¿verdad? El reinado. No, sino de que vemos nosotros de que Siba había engañado a David y a Mefiboset, y vemos, ¿verdad?, que David entonces decide de que les va a dividir las tierras a ambos. Y vemos, ¿verdad?, este súbdito leal llamado Barzillai, un anciano que provee la comida, la alimentación del rey. Vemos nosotros que Dios, en su perfecta provisión y soberanía, provee a David de cada una de sus necesidades, aún en el desierto, aún en la persecución, aún en el momento de dificultad. Dios tiene cuidado de él. Y vemos, ¿verdad?, que Barzillai fue una de esas personas que Dios usó. Dentro de todo esto podemos ver nosotros que David entendió la raíz o la razón de de esto que él estaba pasando. Y a David le dolía todo esto. Estas acciones que llevó a su hijo Absalón a deshonrarlo de una manera terrible, pero a la vez nosotros vemos el corazón de David dispuesto a perdonar, dispuesto a permanecer firme también, a la vez a perseverar en medio de todas las situaciones. Aleluya. Así que espero que haya sido de bendición y edificación para tu vida en la lectura del día de hoy. Sé que son unas lecturas tristes, melancólicas en cierta manera, ver la relación entre Absalón y David. Nada de que nadie deseara tener que experimentar en su vida, ¿verdad? Pero vemos nosotros a través de todo esto, ¿verdad?, la gracia y la misericordia de Dios a favor de la vida de David, siendo teniendo este hombre un corazón dispuesto a querer honrar a Dios, dispuesto a perdonar. Aleluya. Así que gracias porque has estado conectado hasta este minuto y te espero el día de mañana. Dios te bendiga.